Hay historias que nunca debieron contarse a los niños. Y luego, bueno, luego está Pinocho. Porque lo que hoy recuerdas como un muñeco entrañable, en su origen no era un niño, no era inocente y ni siquiera era humano. Era algo que aprendía poco a poco a imitar a los humanos. Y eso es mucho peor. Italia, finales del siglo XIX. Carlo Collodi publica una historia por entregas en un periódico infantil. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. La vida de Pinocho no empieza siendo creado, empieza siendo despertado. Antes de que Geppetto lo termine, antes incluso de tener forma completa, la madera ya habla, ya se queja, ya insulta, ya odia. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Quién o qué estaba dentro de esa madera? Olvida por un instante la versión edulcorada, porque este Pinocho no es ingenuo. Es cruel, manipula, miente sin necesidad. Disfruta viendo sufrir a Geppetto. No aprende como un niño, aprende como algo que observa desde fuera, como si estuviera probando cómo se comporta un ser humano. Y cada error no es torpeza, es ensayo. Pepito Grillo no era un alivio cómico, era una advertencia. En el cuento original intenta detenerlo, le dice que algo en él no está bien, que no es natural, que no debería existir. ¿Y qué hace Pinocho? Lo mata. Ve un martillazo, sin dudar, sin culpa, como si eliminar la conciencia fuera un paso necesario. Y aquí es donde todo empieza a romperse. Pinocho finalmente es engañado, atacado y termina colgado de un árbol. Y muere. Sí, muere. O ese era el final original, porque Collodi no estaba escribiendo una aventura, estaba escribiendo una advertencia. Si algo no es humano, no puede vivir como humano. Pero el público pidió más entregas de la historia, más capítulos, y Collodi cometió el error de continuar. Aquí entra el hada azul, pero olvida la versión amable. En el cuento original ni siquiera parece un hada. Parece más bien una entidad que aparece y desaparece a su antojo, que sabe cosas que no debería saber. Y lo más inquietante es que decide que Pinocho debe seguir existiendo. Así que lo revive y lo guía, lo corrige, como si estuviera observando un experimento. Y así llegamos a la parte de la isla de los juegos, donde se desata el verdadero horror. Un lugar sin normas, sin adultos, sin consecuencias. Niños que hacen lo que quieren. Y suena muy bien, hasta que no lo es. Porque allí los niños empiezan a cambiar. Sus cuerpos se deforman. Sus voces se rompen, se convierten en burros. Pero no es una maldición, es una transformación. Como si aquel lugar revelara lo que realmente son. Y aquí viene lo inquietante. Pinocho no se sorprende, sino que se adapta, como si ya hubiese vivido algo parecido antes. Y luego, cuando Pinocho es arrojado al mar, algo extraño ocurre. Las criaturas marinas devoran su cuerpo, no la madera, la carne, porque debajo del disfraz de madera había algo más. Algo que no encajaba ni en tierra ni en agua. Y cuando esa capa desaparece, Pinocho vuelve a ser lo que era al principio, una forma vacía, habitada por algo que no entendemos. Al final, el hada azul lo convierte en un niño real, entre comillas. O bueno, eso dice el cuento. Pero piensa esto por un segundo. Después de todo lo que ha hecho, mentir, manipular, matar, sobrevivir a todo, incluso a la muerte. ¿Eso es lo que define a un humano? O más bien lo que define a algo que ha aprendido a imitarnos perfectamente. Ahora imagina esto. ¿Y si Pinocho no fue el único? ¿Y si esa madera provenía de un lugar en concreto? Un bosque. Uno del que Collodi nunca habló abiertamente.
Un bosque donde los árboles no crecen, sino que observan, donde cada tronco es una cápsula, donde algo espera dormido hasta que alguien lo talla, hasta que alguien le da forma, hasta que alguien lo despierta. Y si Pinocho fue solo el primero, ¿cuántos más se habrán convertido en supuestos niños reales sin que nadie lo note? Así que, la próxima vez que veas Pinocho, no pienses en un niño que quería ser real. Piensa más bien en esto. ¿Y si lo consiguió demasiado bien? Pero no te vayas aún, porque si te gustan estas historias, aquí te dejo este vídeo donde te relato el verdadero y siniestro origen de la sirenita, de la bruja del mar y de qué querían conseguir realmente del príncipe humano. Un abrazo y a seguir indagando en el otro pasado.